Hola a todos, familia. Buenos días. Buenos días. Ahí está. Ahí. Hoy tenemos un domingo sumamente especial. Todos los domingos son especiales, pero hoy tenemos unas visitas sumamente especiales. El primer servicio fue un servicio tan lleno del Señor, así que yo le voy a pedir que su corazón se pueda llenar de expectativa a lo que va a recibir hoy de parte del Señor. Esos días he estado hablando acerca del Espíritu Santo. Creo que Dios hace todo conforme a lo que su corazón anhela. Él mueve todas sus piezas. En la palabra dice que el hombre tiene muchos planes, pero el Señor al final dispone de ellos. Y creo que lo que está haciendo el Señor es tratando de hablarnos y de poder provocar nuestro espíritu. Antes de comenzar a compartirles un pequeño mensaje que tenemos para ustedes, que es como un fundamento para lo que vamos a recibir el día de hoy, quiero leerles lo que es Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Pueden buscarlo ahí donde están en sus Biblias. Si no, acérquese a algún cristiano al lado. Jaque mate. Eclesiastés 3:11, perdón. Yo lo voy a leer en Reina Valera, versión 60. Y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aquí el escritor está hablando acerca de tiempo. Pero escuchen el cambio que da inmediatamente en ese momento y dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Y cuando dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, la palabra eternidad viene del hebreo olam, que significa tiempo indefinido, perpetuidad o trascendencia. No necesariamente habla acerca de vida eterna, sino que habla acerca de aquello que es eterno. Yo sé que nosotros como seres humanos entendemos el tiempo en 24 horas, 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 365 meses al año, décadas, siglos. Esa es la forma en cómo nuestro cerebro asimila lo que es el tiempo. Pero Dios no se mueve en medio del tiempo que nosotros conocemos. El Señor se mueve en su tiempo, que es el kairos de Dios. Nosotros nos movemos en el cronos, que es el tiempo natural, lo que nosotros conocemos naturalmente. Pero el Señor se mueve en el kairos. Y lo que sucede en el kairos, Él ya lo vio que sucedió. No sé si me explico lo que quiero decirles. Y cuando el Señor nos crea, dice que Él puso lo eterno en nuestro corazón. Él deposita algo en su corazón que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio físico, que trasciende absolutamente todo. Y vemos que en medio de todo esto el Señor deposita en nosotros, mientras Él nos creaba o nos creó, algo que nos iba a conectar con lo que Él es como Dios. Él es un Dios eterno. Él se mueve en un eterno presente que nosotros muchas veces no podemos entender, pero Él se mueve en medio de nuestro tiempo. En su presente eterno, Él lo llamó por su nombre, como dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, Señor. Él lo creó, Él lo diseñó, Él lo conoce. Como dice la palabra, Él conoce cada cabello que usted tiene, Él sabe la cantidad, Él lo conoce a perfección. Con esto quiero dejar la base para lo que les quiero compartir en esta mañana. Y es que aquello eterno que Él deposita en nuestro corazón necesita ser guiado por aquel que nos creó. Necesita ser guiado por aquel
que nos colocó en esta tierra. El mensaje de hoy se llama la voz penetrante del Espíritu. La voz penetrante del Espíritu Santo. Aquella voz que cuando te habla transforma todo a tu alrededor. Pero yo creo que aquí todos llegamos hasta cierto punto con esquemas mentales que a veces no nos permiten ver más allá. Pero lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Saquen ahí de nuevo su Biblia electrónica, el papiro. Vamos a leer todos juntos. Y dice el versículo 1. Yo voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Y dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Escuche, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Acuérdese de eso. Dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Esto se puede relacionar lo que le estaba pasando a Elí no solamente con un aspecto físico, sino a nivel espiritual que le estaba viviendo. Sus ojos se habían oscurecido. La palabra del Señor había dejado de llegar a la vida de Elí. Y luego dice: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor. Escuche, en el primer versículo habla de que Samuel le servía al Señor, pero en este versículo dice que él no conocía al Señor. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Como dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Los teólogos dicen que en ese momento que Samuel responde la voz de Dios, no fue una voz que nace de nuestro interior. No es como dijo: hey, siento que me están llamando. No, sino que de verdad escuchó la voz audible del Señor. Algunos dicen que posiblemente Cristo Jesús pudo haberse aparecido a Samuel, como en muchas epifanías sucedían en el Antiguo Testamento con Abraham y ciertos hombres en los cuales tuvieron un contacto con el Señor, como Jacob, que Jacob le decía: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y vemos de que hay un llamado al corazón de Samuel. Ojo, Samuel servía en el templo, pero su vida todavía no le pertenecía al Señor. Y dice que vivimos en tiempos donde escuchamos un sinfín de voces todos los días que están tratando de opacar la voz de Dios en todo tiempo, en todo momento. Hace algunos años andaba en una práctica de la universidad
yo estoy terminando mi licenciatura en psicología. Por fin, ya no me quedan unas cuantas clasecitas. A puro empujón. Y estaba en medio del hospital escuela haciendo una práctica. Nos llevaron a una clase. Yo andaba con mi uniforme y todo. Pero no importa donde yo esté, el Señor siempre está conmigo y con usted. Y en medio de ese lugar yo tenía una compañera que era de esas personas que les estorba todo lo que huele a religión, lo que huele a iglesia. Y yo andaba así calladito, ¿verdad? Porque yo me puedo meter en problemas con esta compañera. Y llego a una sala donde veo un bebé y el Señor me lo resalta y me lo pone. Y le digo, ¿cómo se llama su niño? Me dice la mamá, se llama Samuel. Entonces el Espíritu me habló y me dijo, yo te tengo aquí por un propósito. Este niño tiene un propósito. Y miren, ahí como al bajo le dije como, su hijo yo sé que va a ser sano. Créale al Señor. Y ahí en silencio oré por este bebé. No sé cómo se dio cuenta esta compañera y salió enojada de la sala. Ahí está Julio hablando de su Dios. Pero yo sé hoy en día que ese niño salió sano de ese lugar. De que la voz de Dios me llevó a ese lugar para darle una palabra a ese bebé que quizás hoy ha dado fruto muchos años después. Pero algo que ocurría en mi vida hace algunos años era que mi corazón se había cauterizado porque me daba miedo muchas veces que me dieran una palabra, que dieran una palabra a mi vida, porque lastimosamente había caído en abusos de personas que querían manipular, por así decirlo, lo que yo hacía en aquel momento. En aquellos años era el director nacional de jóvenes de una organización aquí en Honduras. Y a veces la gente se me acercaba y me decía, mira que yo siento parte de Dios esto. Y mi corazón comenzó a cauterizarse a tal punto que yo comencé a rechazar todo lo que tuviera que ver con lo profético. Pero en eso comenzamos a ser novios con Andrea. Y un día me amenaza. Sí, me amenazó. Aquí me estoy abriendo. Me dice, si no nos congregamos en una iglesia, no nos vamos a casar. Y yo dije, dele, ¿está bien? Hay que hacerles creer que ellas mandan. ¿Está bien? Y comenzamos a hacer un listado de iglesias a las cuales íbamos a asistir. Y me dice, y yo siempre le decía, no, el domingo vamos. No, fíjese que tengo un viaje. Yo salía de viaje mucho. Y llegó un día donde se puso los pantalones y dijo, no, yo voy a ir sola. ¿Está bien? Hablamos por la tarde, era un domingo por la tarde, y me comienza a contar todo lo que había vivido, lo que había recibido. Y dije, voy a ir a esa iglesia antes de que un filisteo me le eche el ojo. Y me vine el siguiente domingo. Justamente los domingos que yo venía sucedían cosas locas en la iglesia. Y yo así, serio. Cuando en eso, un domingo estaba el pastor, me acuerdo, predicando, el pastor José Manuel. Y dice, sentimos orar por todo el mundo. Y en ese entonces, esto estaba en remodelación, entonces las reuniones eran en el lobby. ¿Y para dónde me hacía? Si todos estábamos ahí juntitos. Y yo me cubro con la sangre de Cristo, que nadie me venga a buscar. Cuando en eso siento un chiquitín por acá, ¡fu! Me dice, ¿puedo orar por vos? Y yo lo quedo viendo, y, sí, pero en mi interior, si ya estás aquí, ahora dale. Mira, aquel tipo se me acerca así sigilosamente y se queda callado por un momento y comienza a hablar una palabra tan específica a mi vida en ese momento, un pensamiento que yo
había andado en mi mente, en mi cabeza durante toda una semana. Yo dije, ¿qué sucede aquí? Y cada vez que venía el Señor era como que desquebrajaba algo en mi interior. Y la voz del Señor comenzaba a penetrar en mi corazón y mi espíritu y comenzaba a ablandar todo aquello que yo no sabía, porque yo decía, esa gente está loca, pero tengo ganas de ir ahí. Y comenzamos a venir con Andrea. Y yo me resistía a todo esto, pero la voz del Señor comenzaba a penetrar. Había algo que sucedía en el pueblo de Israel y era que sus corazones se habían cauterizado. Había tanta corrupción. Dice la palabra que los hijos de Eli se habían corrompido y habían llevado esta corrupción al templo del Señor. Se acostaban con las mujeres, despilfarraban los diezmos, las ofrendas, hacían un sinfín de cosas fuera del Señor. Entonces el corazón del pueblo se había cauterizado y rechazaba todo aquello que tenía que ver con el Señor. Y sucede algo. El Señor habla y habla a la vida de Samuel. Samuel aún no conocía de forma personal al Señor, pero servía en su presencia. Aunque no entendía la voz de Dios, estaba dispuesto. 3 veces fue llamado antes que Eli discerniera que era el Señor. Esto nos enseña que el Señor insiste en llamar a aquellos en los cuales Él ha depositado algo tan especial. Y yo le voy a decir algo, usted no está por casualidad en medio de esta reunión. Algo lo movió y vino a este lugar. Alguien lo invitó, alguien le insistió para que viniera, o simplemente un día vio un video en las redes sociales y dijo, yo quiero ir a esa iglesia. Y sé que hay testimonios que nos dicen, yo llegué por redes sociales a la iglesia porque sentí algo. Y si usted está aquí es porque la voz del Señor lo ha estado llamando. Pero hay algo que sucede en medio de la voz del Señor y es su respuesta transformadora. El Señor habla, Samuel responde y su destino profético es transformado completamente de ahí en adelante. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado que ministraron los teens? Levanten la mano. Bueno, y por ahí andan algunos teens. Fue algo tan espectacular ver cómo el Señor los utilizó. Y yo estaba ahí sentado, llorando. Yo desde que lo vi pasar me dejé ir y comencé a llorar. Cuando en eso el Señor comenzó a recordarme cuando yo era un adolescente, hace poco. Y mi familia le entrega su vida a Cristo cuando yo tenía como 11 años, pero mi vida no le pertenecía al Señor. Era un adolescente, no era tan rebelde, no era rebelde, de hecho era un niño sumamente tranquilo, pero yo no quería nada que ver con Dios. Mis papás acostumbraban a hacer una práctica sumamente sádica, que era levantarnos a orar a las 5 de la mañana. Y ya nos iban a tocar las puertas de nuestros cuartos y como adolescentes salíamos así y nos arrollamos en medio de la cama. Mi hermano, por ser el menor, tenía privilegios y él se lo dejaban dormirse. A mi hermana mayor y a mí no nos dejaban dormirnos porque teníamos que orar por fuerza. Pero resulta que cuando tenía 12 años, yo dormía con mi hermano menor. Nosotros dormíamos en una litera. ¿Saben qué es una litera, verdad? Sí, okay. No se sabe ahora. Y en eso mi cuarto colindaba con un pasillo al lado que iba a dar a un patio atrás de mi casa. Cuando yo comienzo a escuchar que las escobas se comienzan a mover y comienzo a escuchar aquel ruido y me puse así. Y dije, no, tal vez es un gato que anda ahí. Nada,
1 hora, 2 horas, cuando en eso yo comienzo a tener un pavor, un miedo, que yo dije, algo está sucediendo y aquel zángano no se despierta y solo yo estoy escuchando todo esto. Y comienzo a llorar. Cuando en eso escucho la primera y única vez en mi vida la voz audible de Dios, que me habla como la canción de nuestra banda que dice, como el sonido de muchas aguas. La voz del Señor habló a mi vida en ese momento y trajo tanta paz a tal punto que yo me quedé completamente dormido. Pero yo creo que vino algo a mi vida. La voz de Dios transformó algo en mi interior. A los 13 años, siendo un adolescente, puberto, ya me gustaban las niñas, no me hacían caso. Era un muchacho sumamente tímido, introvertido, mi autoestima era baja, me comenzaba el acné. Si me ven de cerca, todavía tengo cicatrices de todo el acné que tuve. Yo sentía que mi vida no tenía ni un sentido. Yo decía, ¿y para dónde voy? A mí nadie me hace caso, nadie me para bola. Y un día yo venía de jugar básquetbol de la cancha de mi colonia. Les contaba en la mañana que yo tenía un balón liso de tanto usarlo, pero yo le dibujaba un Nike para que no pasara vergüenzas en la cancha. Yo venía con mi balón así. Cuando en eso yo escucho que una mujer está orando por mi familia, yo dije, yo ni loco me acerco ahí. Cuando yo me estoy dando la vuelta, mi papá me queda viendo desde dentro de la casa y me dice, hey, vení, que van a orar por vos. Como todo buen papá, ¿verdad? Venga, póngase ahí, súbase la calzoneta. Y se para una señora pequeña. En mi vida la había visto, en mi vida la volví a ver. Y me dice, Julio, cerrá tus ojitos. Y yo comienzo a decir en mi mente que esta vieja loca no vaya a decir nada, porque si esta vieja loca habla todas las cosas que hago enfrente de mis papás, me van a castigar. Pero lo primero que el Señor me dice es, Julio, dice el Señor que te va a regalar un balón de básquet nuevo. Dije yo, esto está bueno. El Señor te va a proveer un par de tenis nuevos. Los que andaban estaban completamente rotos. El Señor va a hacer esto en tu vida. Y yo ahí estaba así, ¿verdad? Ya recibiendo. Cuando en eso vino el toque, ¿verdad? Aquí en la nuca. Pero dice el Señor que un día Él te va a convertir en un líder para esta nación. Yo dije, no, ¿cómo voy a ser un líder si yo soy tímido? De hecho, yo tengo una compañerita por aquí del colegio que me conoció en mis tiempos de colegio, que imagínense, era tan invisible para ella que ni se acordaba que habíamos graduado juntos. Ella es testimonio de eso. No la voy a exponer por allá. Tanto así era yo. Yo era de los que pensaba con 60 se pasa, lo demás es vanidad. Y yo decía, ¿cómo el Señor me va a utilizar si a mí, yo estoy enfrente de la gente, yo hablo y me dejan en visto? Y no existía WhatsApp en ese momento. Y decía, ¿cómo esta vieja loca, disculpando la palabra, va a estar hablando a mi vida de que el Señor va a hacer algo si yo no reúno los requisitos? Pero la voz de Dios estaba haciendo algo. Él ya había visto algo en mi vida que yo no podía ver. Así que yo le voy a decir algo. Lo que el Señor hable a su vida es porque Él ya vio algo en usted que usted ni siquiera se imagina que Él va a hacer. Porque así es Él. Porque la voz de Dios provoca 3 cosas. Trae libertad, porque define quién es tu identidad y no la identidad que te da el mundo. No la identidad que te ha dado un pecado o una lucha. No la identidad que otras personas dijeron que eras. No la identidad que un día dijeron
en tu familia que eras. Y esto, traer libertad, la voz de Dios, la voz penetrante del Señor, trae libertad, pero también trae bendición. Porque no importa lo que hagas en tu vida y trates de buscar el lado opuesto del Señor, la voz del Señor te va a traer, te va a traer. Y cuando comenzás a caminar en base a lo que la voz de Dios te dice, comenzás a caminar con gozo, con plenitud. No hay peor cosa en la vida que caminar una vida en algo que el Señor no te ha llamado a hacer. Siempre te vas a sentir vacío. Siempre. Hasta que yo conocí a Cristo, encontré la plenitud. Hasta que encontré el favor de Cristo y su gracia y su misericordia, pude caminar en libertad y en plenitud. Pero Él no me dejó como me encontró. Todo encuentro con Cristo transforma. Todo encuentro con Cristo te lleva más allá de lo que nunca tu mente pudo imaginar. ¿Por qué? Porque trae transformación. Cristo quiere adentrarse en tu vida y mediante la voz de su Espíritu, del Espíritu Santo, quiere cambiar la identidad que el mundo te ha dado. Quiere transformar aquellos esquemas mentales que tenemos en nuestras cabezas que no nos permiten recibir más allá de algo que no es conocido. Porque lo que nos cuesta muchas veces de recibir de parte de Dios es cuando vemos que es algo no conocido, decimos, eso es extraño, no estoy acostumbrado a eso. Pero jamás vamos a terminar de conocer al Señor, porque Él es infinito, Él es grande, Él es bueno, Él es misericordioso, y jamás vamos a dejar de conocer y de sorprendernos de quién es Él. La voz del Espíritu no es una más entre muchas, sino la que penetra y transforma un mundo que ha aprendido a vivir sin oír a Dios. Hoy somos llamados como pueblo a escuchar activamente, responder obedientemente y vivir conforme a su dirección. Y yo era aquel muchacho de 13 años ahí, escuchando la voz de Dios a través de una persona diciéndome, yo voy a hacer algo en tu vida. Pero ese algo comienza a partir de que yo conocí a Cristo Jesús. No sé con qué esquemas mentales, con qué heridas en su corazón. Muchos han sido heridos en otros lugares a nivel espiritual, o quizás en sus casas. Personas se aprovecharon de ustedes, o simplemente la razón no los permite ver más allá, porque dicen, yo no puedo creer que eso sea posible.